Bueno, vamos a ver el día de hoy la sesión 7, es edad escolar. Ya hemos visto, estamos viendo las etapas del desarrollo de Erik Erikson y ahora nos toca la edad escolar de los 6 a los 12. Esta etapa ya es cuando tenemos recuerdos, ¿no? Entonces, sí, ¿se acuerdan ustedes, no? Su recuerdo más lejano, pues, bueno, no sé ustedes, pero yo me acuerdo así como cuando tenía 4 años, ¿no? En el kinder, pues algo recordaba, pero así que fuera un recuerdo preciso, no, como que eran cosas aisladas. Pero en esta etapa ya tenemos recuerdos, por eso les traje los Kleenex. Así es que el día de hoy se vale llorar. Si necesitan Kleenex, tenemos ahí la caja entera. Las lágrimas, puede haber heridas en esta etapa, pues nos acordamos, ¿no? Entonces, las lágrimas, la lágrima es un bálsamo muy adecuado a la naturaleza y no lo usamos, ¿no? O sea, queremos llorar y nos reprimimos. Y ustedes no sé si han visto, pero cuando alguien quiere llorar, inmediatamente uno acude y le dice, no llores. O uno empieza a decir, bueno, pues es que, pues sí, eso me pasó cuando yo estaba, pero pues hay que comprender, mi mamá. No, aquí ahora no se vale nada de eso. Porque si no, estamos removiendo heridas. ¿Sí? Entonces esa sí es una etapa en la que nos acordamos. Es de los 6 a los 12 años. En esta etapa vamos a desarrollar, o pudimos haber desarrollado industria o un sentimiento de inferioridad. Yo no sé si les ha pasado, pero hace 8 días alguien llegó y me dijo, ay, eso que dijiste me pegó así como muchos 20, ¿no? Entonces, yo también lo he sentido, o sea, cuando hemos visto las etapas, he visto donde hay broncas, donde yo tuve broncas, ¿no? Entonces, el chiste es como ubicar si en esta etapa hubo problemas, ¿no? Y es la etapa de la escolaridad. Si se dan cuenta, pues cuando los niños están chiquitos y van al kinder, pues generalmente pues no reciben mucho maltrato. Hay padres así que están bien perturbados y sí maltratan a los niños, pero pues hasta nos da gusto cómo hablan, ¿no? Ya ven que empiezan a hablar y todo chueco, ¿no? Pero aquí, cuando ya empiezas a la primaria, ya te empiezan a exigir, ¿no? Y te exigen que seas muy bueno en la escuela. Entonces, ahí empiezan ya las fricciones, ¿no? Empiezan los castigos, empiezan todas esas cosas. Lo que vamos a ver el día de hoy es esta edad escolar y lo que sería la polaridad entre industria versus inferioridad. O sea, como ya fuimos a la escuela, ahí aprendimos a que éramos buenos en la escuela o éramos burros. ¿Se acuerdan de esa palabra tan fea, no? Burro en la escuela. Entonces aprendiste eso. Y alguno de los problemas que se puede dar es el perfeccionismo, que eso lo vamos a ver. Y por último vamos a ver el rescate del niño interior, que es el trabajo que vamos a hacer con el peluche. Bueno, ahí están, acuérdense esa etapa. Estábamos de los 6 a los 12 años, ya empezamos a ir a la escuela, empezaron esas cosas de las calificaciones, las evaluaciones. Así yo les dije en ese momento, les voy a hacer una prueba, así todos, porque tenemos una historia con eso, ¿no? Muchas veces aquí aprendimos que nuestro valor está dado por una calificación y luego pues hasta el real, ¿no? Y ahora nuestro valor puede estar dado con el dinero que ganemos o la evaluación que nos hagan. Entonces, bueno, aquí aprendimos eso que se llama industria, en otros lados también le llaman laboriosidad, ¿no? ¿Qué es si eres capaz, te crees capaz de hacer las cosas? ¿Te crees capaz de buscar un buen trabajo? ¿Te crees capaz de hacer algo? En esta etapa lo aprendimos, ¿no? Y entonces, cuando tuvimos problemas en esta etapa, pues, ¿quién es el autosaboteador mejor? Tú, yo. O sea, cuando voy a hacer algo, ¿quién es la primera que dice, no, tú no puedes? No sé si se acuerdan, aquí tuvo mucha influencia el papel de los maestros o las maestras, ¿no? Muchas son maestras, ¿no? Esos mensajes que nos daban, esos mensajes que te decían, no, tú no eres bueno para esto. Bueno, en mi época, hace muchos años,
Todavía se hacía así, así había una maestra que nos ponía los de 10, los de 9, los de 8 y la fila de los burros, ¿no? Había otra maestra que llegábamos y nos empezaba a preguntar, y hay de ti donde no supieras, si no sabías te quedabas parado, y los que sabían se sentaban, o sea, toda esa historia que yo no sé si ustedes también la tuvieron, pero esa es nuestra historia en la primaria, ¿no? Desgraciadamente, mucho de la educación es así. Y eso puede tener repercusiones en nuestra vida adulta, que será en nuestra confianza. Entonces, muchos no tenemos confianza. Eso de la industria sería la confianza que tienes en hacer las cosas, ¿no? Y si las haces con placer o las haces por perfeccionismo, que es lo que vamos a ver. Bueno, edad escolar. ¿Cuál era nuestro entorno? Pues ya se amplió, ¿no? Ya no era nada más la familia, sino los compañeros de la escuela, los profesores, ¿no? A veces, aquí ya los niños se empiezan a dar cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Te empiezas a dar cuenta que tal vez vas a una escuela donde estos pertenecen a una clase social, no sé, esos niños que luego les dan becas, ¿no? Entonces van a una escuela donde todos hablan que se fueron de vacaciones a Orlando y el otro, ¿qué es eso, no? O en mi época, los que tenían papá y mamá, ¿no? Y los que no teníamos papá, pues, que yo creo que ahora no sé cómo será, pero chance ahora los que tengan papá y mamá les van a decir la mayoría son divorciados, ¿qué te pasa? Bueno, eso es lo que se dio. ¿Te aceptaban en los grupos? ¿No te aceptaban en los grupos? Los niños son muy crueles a veces, ¿no? Tú no juegas, o alguna característica, ni problema, o sea que un niño que usaba lentes, una niña que estaba gordita, uno que tenía una cicatriz, entonces ahí aprendimos lo que era la discriminación. Y en esta etapa se forma la autoimagen, porque ya aquí el niño tiene más conciencia. ¿Qué es la autoimagen? Pues a la evaluación que recibimos de profesores, de padres, de familia, ¿no? Entonces tenemos a esos niños del cuadro de honor, a los niños de 10, ¿no? O a los burros que no saben. En esta etapa es la autoimagen. Y si no la hemos trabajado, ¿qué creen? Pues la traemos cargando hasta la fecha. Bueno, también esta es una etapa de latencia. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Durante los 4 o 5 años ya había como un medio despertar sexual. En esta etapa, no, o sea, los niños se tranquilizan porque aguas, porque viene la adolescencia y otra vez va a venir el despertar sexual. Pero en esta no. O sea, mucho de la energía ahora se va a desarrollar el trabajo escolar, ¿no? Y aquí se ve, pues, lo que te ponían a hacer en la escuela. Y muchos mensajes que nos mandaron, ¿no? A mí me mandaban ese mensaje de que pues tú nada más estudiar y ponte, esa es tu obligación y para eso te estamos dando. Y entonces uno como que va introyectando eso. Y entonces aquí ya tú empiezas a ver en un grupo, ¿eres capaz o no eres capaz? Las calificaciones, todas esas cosas. Y la sexualidad, pues en este momento se reprime. Es la etapa de que a los niños les gusta andar con los niños y no quieren nada de las niñas y con las niñas y ya después en la adolescencia pues los niños y las niñas, ¿no? Los adolescentes. Bueno, esta etapa es la institución escolar a través de las relaciones con los compañeros y aquí pues les puse una imagen, la discriminación. Pudimos haber sentido discriminación en esta etapa, pero fíjense, en esta etapa no éramos capaces de decir pues qué gachos me están discriminando. No, esa discriminación es, hay algo mal en mí. Y por eso se genera el sentimiento de inferioridad. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos inferiores a un grupo? O sea, estos sí pueden, estos sí se relacionan, estos sí X, y yo no. Entonces dio eso. En esta etapa aprendimos a compararnos con los otros. Y de ahí para el real, mucho de nuestra identidad está en comparación, ¿no? O sea, es mejor que yo cuando no hay modo de comparación. ¿Por qué? Porque somos únicos. No, yo me quedé pensando eso así. No hay nadie igual a nosotros. Así como a mí la huella digital me maravilla. O sea, no hay ninguna igual a ti. Nadie. O sea, ni los gemelos. Nadie. Pues no hay nadie como yo. ¿Por qué me voy a andar comparando? Sin embargo, con las calificaciones, es un rango.
¿Y las calificaciones qué dicen? Pues cómo memorices o que no te pongan nervioso, porque a veces tú te lo sabes y te pones un montón de nervioso, entonces te sacas, pues, va la calificación. ¿Y tú eres tu buena o tu mala calificación? Bueno, yo doy clases a alumnos de 20 y tantos años, ¿no? O más. Y cuando yo les pongo las calificaciones, empiezan a ver, ¿por qué aquel 10? ¿Por qué yo 8? O sea, es lo que yo puedo hacer, o sea, por lo que me hicieron, pero no es el trabajo que ustedes hacen, no es una calificación. Pero ¿cómo aprendimos a eso? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si la escuela para nosotros fue una fuente de buena autoestima o si la escuela empezó a gestar un sentimiento de inferioridad. Cuando aprendes que mereces ser tratado con respeto, que eres valioso y te sientes integrado en el grupo, desarrollas buena autoestima. Desarrollas sentimiento de inferioridad cuando te puedes sentir inferior o discriminado, cuando eres criticado por tener alguna característica. Y yo me estaba acordando aquí de mi maestra de 5º año, mi maravillosa maestra Esperancita, se llamaba. Yo me sentía muy gorda, ¿no? Y entonces cuando los niños salían a hacer deportes, yo no quería, nos obligaban a ir en short. No, para mí, yo siempre decía que estaba enferma. Y mi maestra preciosa Esperancita, yo estaba ahí en el salón sentada sola y ella se me acercó y me dijo que me pasaba. Y entonces ella tuvo tan corazón tan lindo que me ayudó y me llevó a integrarme, ¿no? Pero ¿cuántos han tenido una maestra Esperancita? O sea, no le importa, o sea, que no quieres, pues allá tú, o te regañan. Entonces se genera un sentimiento de inferioridad. Te puedes comenzar a sentir diferente, inferior, por lo que te sientes excluido de un grupo. Y eso, ¿cuántos de nosotros lo seguimos sintiendo? O sea, yo no pertenezco a este grupo, soy distinto, hay algo mal en mí, pues ahí. O sea que si hacemos bien el trabajo de hoy, chance pudiéramos curar esta herida que viene desde hace muchos años. Bueno, cuando la escuela es una fuente de autoestima, recibes el apoyo adecuado. Aprendes que eres capaz de realizar cosas. ¿Te crees capaz de realizar cosas? ¿Te crees capaz de aprender? ¿Te crees capaz? Y ahora, a la fecha, muchos decimos, no, yo no puedo, quiero aprender a bailar. No, ya está, pues como ya no, o soy bien papa, o no, coordino. Yo me acuerdo que una vez fui a un retiro, donde un maravilloso maestro nos dio tai chi. Y yo así, y nomás él me, así como, no tenía coordinación, pero para nada, porque pues nunca fue los deportes, lo mío siempre fue lo estudiar, lo académico. Y entonces, pero así, yo veía que todas coordinaban y yo, papá. Entonces yo dije, no, yo sí voy a poder, ¿no? Entonces después me metí a hacer yoga. Y ahora les puedo decir que no soy así perfecta coordinando, pero si ya me pusieran a hacer, al menos no era como antes, ¿no? Pero alguien, bueno, yo me ayudé, me apoyé y dije, pues aunque yo sea papá ahorita, voy a poder hacerlo, ¿no? Pero a veces no creemos eso y creemos que ya somos papas, burros, tonta, estúpida y todos esos adjetivos que nos ponemos. ¿Dónde empezó aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque no sacabas buenas calificaciones, porque no eras bueno para practicar un deporte, porque no tenías iniciativa. Yo me acuerdo que uno de los mensajes que a mí me mandaron, los padres mandan muchos mensajes. A mí me mandaban el mensaje, nosotros somos 3 hermanas, y a mí me decían, tú eres muy machetera, porque sí era, siempre he tenido, muy disciplinada, pero no eres inteligente. Tu hermana sí es inteligente. Y yo siempre me fui, yo no soy inteligente, yo soy machetera. Y yo me acuerdo que una vez estaba trabajando ya grande, pues estaba trabajando ya en CEU, y yo le dije a mi jefa, porque nosotros revisábamos planes de estudio, de posgrado, maestrías, doctorados, y yo le dije, ella me dijo, eres muy inteligente, y le dije, no, yo soy machetera. Me dijo, no, tú eres inteligente. Y yo, ¿de veras soy inteligente? Me dijo, sí. ¿Dónde lo aprendí? Ustedes no son inteligentes. No, y van a ver con una historia que les jalé aquí, cómo sí somos inteligentes, ¿no? Entonces, pero lo aprendimos. Y entonces la escuela se convirtió en una fuente para sentimiento de inferioridad. Bueno,
¿Cuál fue tu experiencia de aprender a leer? Vamos a acordarnos. Yo no sé cómo les fue a ustedes, pero en mi casa todo lo que era primer año era golpes, gritos. El otro día estaba oyendo a una persona que decía, eso de las tablas, ¿se acuerdan? ¡Qué horror! Sí, que ella tenía 7 años, a los 7 años no debes de aprender las tablas, lo hacen primero, pero como sus papás habían tenido un montón de broncas con las hermanas con las tablas, pues que el papá tenía acá el cinturón, y a los 7 años apréndete las tablas. Y luego dice ella que empezaba, ¿no? Por ejemplo, 4 por 1, 4, y luego 4 por 2 empezaba 5, 6, 7, 8, no, a los 7 años, y dice, y ahora me sé las tablas, pero con mucho dolor, ¿no? Entonces vamos, eso es lo que vamos a, por eso les traje los clips. ¿Recibiste castigos porque no sabías escribir? Yo vivo en unos departamentos, entonces uno se entera de muchos chismes, ¿no? Entonces, luego se los cuento. Hay una señora que tiene una niña que le está enseñando, yo creo, a leer, a escribir. Y hasta mi esposo y yo luego lo agarramos de chorro, pero no debe ser, ¿no? Le dice, a ver, ven que hay una tablita que la ranita va, y que va la ranita al 1 y 2, y empieza, la ranita! Y unos gritos y unos golpes, ¿no? Entonces yo dije, o sea, si a esa edad, con la ranita, le están diciendo eso, ¿por qué muchos no acaban una carrera? Porque la escuela es una situación de lo más amenazante. ¿Por qué muchos acabando una carrera no se atreven a presentar un examen profesional? Por la evaluación, ¿no? Entonces, ahí está la huella. ¿Qué te decían respecto de tu desempeño escolar? Y tanto si te decían que eres la de 10, como eres una burra, te comparaban. En las escuelas a veces somos varios hermanos, ¿no? Y que te, no, tu hermana sí, pero tú no. Eso y repercutió mucho, ¿no? Te hostigaban los compañeros a esa edad pueden ser muy crueles, ¿no? Y ahora el bullying está aquí, además no puede, y hasta se sienten orgullosos de estar humillando, ¿no? A alguien. Te colocaban en la fila de los burros, te decían que eres tonto, te comparaban con algún hermano, entonces ahí empiezan las heridas. Bueno, entonces, desde esa época, se pudo haber dado una autoestima baja o sentimiento de inferioridad. ¿Qué quiere decir? El yo real se compara con el yo ideal introyectado y con la imagen que esperan de mí y la creencia de no soy bueno. Les puse, por ejemplo, cómo nos evaluamos con las calificaciones. Entonces, obtuviste un 7 en matemáticas, pero tu ideal introyectado es yo debo sacar 10. Eso que uno sufre mucho con esto, eso que te dicen de 10. Yo me acuerdo que allá yo era de 10 y en la prepa me pusieron un 9 y les juro que estuve 2 horas llorando. Era el ideal introyectado y me producía mucho sufrimiento. Me parece que de 10 vas a ser muy contento. No, eres contento si hay un equilibrio entre los tres. Pero aquí por eso les puse el yo real muy chiquito, el yo ideal, y luego lo que esperan de ti, ¿no? Llegas a tu casa, así con tu boleta, y que la firmen, y tú estás ahí escondiéndola, y esperando hasta el último, para que la firmen. Porque, ¿qué te van a decir? Me decepcionaste, y todas esas cosas, o más feo, ¿no? O golpes. Ahí está. Ese miedo que sientes cuando sacan malas calificaciones y el profesor te dice, tiene que venir firmado por tus padres. Examen, sí. ¡Qué angustia! ¿No? ¿Por qué? Porque ya estableciste el yo ideal introyectado. O sea, yo no debo hacer esto. Nunca te dices, bueno, ¿por qué te sacaste 7? Tal vez estabas enfermo, tal vez... Ahora que hice este ejercicio, una muchacha estaba comentando que a los 8 años su papá murió. Entonces, a los 8 años ella tuvo que hacerse cargo, una niña de 8 años, porque la mamá se tuvo que ir a trabajar. Entonces, imagínate el cambio emocional. ¿No van a bajar las calificaciones? Pues claro. Pero tú eso no lo ves y entonces el yo ideal dice que eres mala persona.
Y esto se ve reforzada por la valoración. Como a muchos maestros les importa un comino lo que esté pasando, yo he oído a maestros actualmente acá que a mí no me importa qué te pase. O sea, no viniste, pues te repruebo. Y parece una labor así como de policía, así como, te voy a caer, vigilar y castigar, diría Foucault, ¿no? Y a ver, ¿qué está pasando contigo? No me interesa. Tú da buen resultado. Y nunca es suficiente. Por eso se genera el perfeccionismo. Nuestros padres y maestros nos enseñaron que nuestro valor eran las calificaciones que obteníamos, ¿no? Entonces, eso en las escuelas particulares, que eres del cuadro de honor y que ya cuando no eres del cuadro de honor, se acabó todo el mundo, ¿no? Eso es lo que pasa en esta etapa. Bueno, las calificaciones, fíjense, dice, el examen será el mismo para todos. Por favor, suban al árbol. ¿No es lo mismo? O sea, yo voy a aplicar ahorita un examen. Les voy a aplicar un examen para ver cómo han memorizado los conceptos. A ver si saben cómo se define autoestima. A ver si saben qué es yo ideal. A ver si saben se los aplico. ¿No es lo mismo? ¿Están las condiciones de ustedes iguales? ¿Son de la misma edad? Hay unos así bien jovencitos que lo pescan todo, ¿no? Otros que lo estamos durmiendo. No sé. Cambia un montón. Y eso va a ser el valor de lo que ustedes están haciendo de su esfuerzo. Sin embargo, si yo aplico el examen y te sacas 7, dices, ¿para qué voy? Pues tanto esfuerzo, mía, bien tonta que soy. Mejor me quedo en mi casa, hago los chilaquiles, eso sí me sale bien. Porque yo ir a la escuela, no, soy burrito. Entonces, eso aprendimos. Las calificaciones solo reflejan la manera en la que los profesores pueden poner un criterio único, ¿no? No te dice las habilidades. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la carrera, cuando pasábamos de cuarto a quinto semestre, empezaban las prácticas. Yo tenía un compañero que venía de Chiapas y era maestro. Y así, en los primeros 4 semestres, pues venía de provincia. En provincia los criterios son diferentes al DF. Bueno, aquí a la capital o a la zona conurbana. Entonces él como que no era muy brillante. Pero cuando empezamos quinto semestre y nos fuimos a las prácticas en las escuelas, él que era maestro nos rebasó atrás. ¿Qué decía? Pues que esa evaluación que le habían hecho no reflejaba lo que él era. Y muchos en tercer semestre hay una deserción porque no puedo, ¿no? En un examen escrito, ese que yo les haga, en un examen escrito de defíneme qué es autoestima, ¿se valora tu inteligencia emocional? ¿Qué tal si en el curso tú lograste amarte y apreciarte? No va a decir ahí, y yo diría, maravilloso, ¿no? Aunque no sepa ni qué es autoestima, pero logró valorarse y logró curar heridas. ¿No es maravilloso? Entonces, por eso no hay examen. Bueno. ¿Cómo te sentías cuando pasabas al pizarrón? ¿Eras de esas así que yo, o no? En ese momento que hay un terremoto y que se acabe la tierra, ¿no? ¿Disfrutabas aprender cosas nuevas o no? Si desarrollaste sentimiento de inferioridad durante esta etapa, te bloqueabas, se te olvidaba todo, te sentías culpable por no saber, eso, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí siempre me pasó en la primaria. O sea, yo quería ser como las primeras, pero nunca era de las primeras. O sea, era así como me habían dicho, me habían programado muy machetera, pero no llegaba a los primeros. Y siempre yo decía, híjole, están esas allá arriba, ¿no? Yo no estoy como las otras porque trabajaba mucho, pero no le llego a eso. Entonces, de ahí desarrollamos. Otros desarrollaron, no, yo soy tarada, esto no se me da. O yo sí soy la que sé y lo digo, ¿no? Entonces, ahí les puse, ¿no? Para que nos acordáramos cómo estábamos ahí cuando nos pasaban el pizarro. Y ahí está la otra, ¿no? Esa práctica tan terrible, ¿no? Que te ponen orejas de burro, que te relegan.
¿Por qué? Porque se fomenta la competencia y en la competencia nada más ayuda, ¿no? Como les digo, esa maestra que hacía, llegaba y luego nos daba matemáticas. Entonces empezaba, a ver, ¿sabes? No, párate, te quedas parado, pasa al pizarrón, no sabes, te quedas parado. Entonces se genera una competencia. Entonces los que podían sentarse eran los que sí, y los otros se paraban, pasaban la clase, y además se pasaban la clase parados. Y además los papás decían que era una maestra excepcional, ¿no? Cuando llegaba agresiva, o sea, no era una maestra excepcional. Bueno, quién sabe, pero el chiste es que esto es. Y entonces se genera un sentimiento de inferioridad. Y si hemos introyectado creencias limitantes, que no podemos aprender matemáticas, que no podemos relacionarnos con otros niños, que no podemos jugar determinado deporte, pues ahí se van quedando. Entonces, esta etapa se desarrolla en la industria, el sentido de laboriosidad, el sentido de competencia, el hecho de que sí puedo o el sentido de inferioridad. Ahí está el elefantito, no puedo. ¿Quién lo dice? Pues tú, antes de hacer algún intento, Yo estaba leyendo aquí esa historia de Alba Edison, gracias al cual tenemos luz, por cierto. 1000 intentos hizo, 1000 fracasos, le dijeron, ¿no? Y él dijo, no, 1000 veces aprendí que como no era. No, y luego me enteré el chisme, que tenía un ayudante. Pues después de 1000 intentos, habían logrado la primera foco. ¿Y saben qué hizo el ayudante? Lo rompió y lo tiró. ¿Y saben qué hizo Alba Edison? Vamos a intentarlo otra vez. ¿Cuánto haces eso? ¿Intentas y no te sale? ¿Qué haces? Dices, soy un fracaso, ya no lo vuelvo a intentar. No, eso quiere decir que hemos desarrollado un sentimiento de inferioridad. Porque cualquier cosa podemos hacerla. Bueno, y vamos a ver uno de los problemas que ocurren cuando tuvimos serias heridas en esta etapa. Surge una cosa horrible que se llama perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Pues quiere decir que los adultos que nos rodeaban, maestros o padres de familia, nos exigían más allá de nuestras capacidades, ¿no? O sea, tienes que hacerlo bien. ¿Así lo vas a hacer? Así no se hace. ¿No se acuerdan? Bueno, hace muchos años, cuando nosotros hacíamos los trabajos, los hacíamos en máquinas, ¿sí? No eléctricas, máquinas así que estamos. Entonces, te equivocabas y muchos agarraban, se equivocaban una palabra, agarraban y rompían la hoja enojados. ¿Cuántas veces, cuando estabas aprendiendo las letras, te equivocabas y tu mamá, oh, la letra otra vez, hazlo? Y así, pues ahí se fue gestando el perfeccionismo. Ya no necesitamos a esos adultos que nos exigían ser perfectos. Ahora nosotros no los exigimos. ¿Qué nos exigimos? Hacer las cosas de manera perfecta. ¿Ustedes han conocido a alguien perfecto? ¿Y por qué nos exigimos ser perfectos? Y nos castigamos por equivocarnos. Entonces, en el perfeccionismo nos sentimos muy culpables cuando nos equivocamos y constantemente nos recriminamos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Nuestra identidad está estrechamente relacionada con hacer las cosas de manera perfecta. ¡Ay de ti donde no lo hagas! Yo he visto a muchas personas que quieren hacer la tesis, pero como no es la tesis perfecta, no la hacen. Se están exigiendo ser perfectos. Si algo no lo haces perfecto, entonces no lo haces. O sea, no te das la oportunidad de ir haciendo las cosas y equivocándote. Miren, si hubiéramos sido perfeccionistas, ni caminaríamos. ¿No han visto a los niños cuando van caminando que se caen? Pero todavía no tienen el perfeccionismo. Pero si dijeran, no, yo hasta que camine bien, pues no camino. Bueno, hay un círculo vicioso del perfeccionismo. El perfeccionismo es un miedo al fracaso y a horror. Entonces por eso no lo haces. Te da mucho miedo equivocarte. ¿Y qué tal si me paro frente a ustedes y me equivoco? ¿No?
Y entonces pospones las metas o las dejas de hacer. Si yo no voy a hacer algo perfecto, no lo hago. Pues no lo vas a hacer. Tienes mucha culpabilidad y una crítica, una autocrítica de aquellos. Tú mismo ubicas en qué te equivocaste y te recriminas. Y entonces eso genera un desánimo. No voy a poder hacerlo. O sea, es cuando tú dices, no, ya. Que se vaya esto a donde sea, yo ya no lo hago. Reprobaste una materia, fuiste a un trabajo y te dijeron que no, empezaste a hacer las cosas y no te salió, no lo hago. Eso hace que disminuya la autoestima, aumenta el miedo al error, más culpabilidad y el círculo se va cerrando. El círculo del perfeccionismo. No haces intentos, tienes miedo a equivocarte, te equivocas y confirmas. Ese es el perfeccionismo. Bueno, vamos a ver, háganse estas preguntas. A ver si ustedes tienen rasgos perfeccionistas. ¿Necesitas ser siempre el primero o el mejor? En un grupo te estás comparando y dices, no, yo soy la más efectiva aquí, ¿no? Y se lo demuestro. Pues eso es perfeccionismo. ¿Sientes que constantemente puedes o debes mejorar lo que estás haciendo o lo que ya terminaste? No, esto no quedó bien, voy a volverlo a hacer. Yo tenía una vecina, porque también el perfeccionismo se debe limpiar. Hay mujeres obsesivas que limpian, o sea, la estufa, aunque te hayas acabado ahí las manos, pero tiene una pringuita, no, tienes que volver a hacerlo. Limpia. ¿El control? El control, claro, es el perfeccionismo. ¿Te sientes tenso o angustiado cuando te equivocas o ante la posibilidad de cometer un error? O sea, si lo primero que piensas es, me voy a equivocar, es perfeccionismo. Y yo luego les pregunto a mis alumnas, ¿por qué se sienten nerviosas cuando van a exponer? Porque me pueden criticar. ¿Y si te critican qué? Si me critican, mi valor está en que me critiquen. Entonces por eso me da miedo. Es perfeccionismo. ¿Estás estresado? Obviamente el perfeccionista es muy infeliz. ¿Por qué? Porque ninguna ejecución lo va a dejar satisfecho. Y era cuando tu mamá te decía, mamá, me saqué 9, pero pudiste sacarte 10. Mamá, me saqué 10, pero nomás en esa materia pudiste, o sea, ¿por qué no en todas? ¿Cuándo ibas a complacerla? Porque además ella lo creía que era el estilo que te iba a ayudar. O sea, si yo le digo que sí, va a ser conformista. Entonces le digo que no. Pero se está generando un perfeccionismo. Estás muy al pendiente y te preocupa la opinión de los demás. O sea, así como, fui a comprar esto, ¿tú crees que estuvo bien? ¿Quién va a decir eso? Pero si te dicen que estuvo bien, te sientes bien. Si te dices que estuvo mal, te sientes de la pata. Pospones actividades o situaciones que te cuestan trabajo, en las que no estás seguro de tener éxito. Entonces mejor no lo hago. Y revisas varias veces lo que ya terminaste. Ese es el perfeccionismo. Problemas. Pues nos sentimos muy estresados. Y como nos sentimos estresados, ¿qué creen que pasa? No hacemos las cosas bien. Porque cuando estás estresado, no puedes hacer las cosas bien. Aquí se ha trabajado mucho dentro de la inteligencia emocional lo que es el estado de flujo. En el estado de flujo, cuando puedes dar tu máximo desempeño, no necesitas estar estresado, porque si estás estresado, estás ante una situación catastrófica. Y si tú estás ante una situación catastrófica, o sea, si yo estoy aquí pensando que voy a exponer y ustedes me van a acribillar, pues no voy a exponer bien. Sin embargo, si yo esto lo disfruto y lo hago, y además yo creo que aquí también lo dice, que todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Además, escógelo. ¿Te encanta hacer cocinar? ¿Te encanta hacer la comida? Ese es tu don. ¿Te encanta bailar? Ese es tu don. Y no importa cómo lo hagas. Lo vas a hacer bien porque lo vas a hacer porque sale desde tu corazón. Y no porque lo que te califiquen o lo que te evalúen. Somos muy sensibles a la crítica, no disfrutamos nuestros logros
Yo he visto personas que se han esforzado un montón por terminar la carrera, por hacer la tesis, y terminando lo que me dicen es, pero me equivoqué en esto. ¿Cuándo vas a estar contento con tus logros? En el perfeccionismo, nunca. Nos sentimos muy mal cuando nos equivocamos y no nos damos la oportunidad de intentarlo nuevamente. O sea, ¿te equivocaste? Pues ya no lo haces. Es un fracaso. ¿Cuántos nos equivocamos en escoger una pareja? Entonces dices, no, yo ya soy un fracaso. No vuelvo a escoger pareja porque yo estoy salada. No es cierto, buscas perfeccionismo, no estás salada. No identificamos ni atendemos nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y ahí entra el trabajo con el niño interior. O sea, en nosotros puede haber un niño interior que sufrió mucho, porque nadie lo consideraba importante. Lo importante es que cumplas con las calificaciones. ¿Estás bien? ¿Te gusta la escuela? No me interesa. Tú tráeme buenas calificaciones. Entonces aprendimos a no atender las necesidades. Y dejamos de hacer muchas actividades porque creemos que no lo vamos a hacer bien. Bailar, patinar, nadar, manejar coches, ¿no? O sea, y hay un introyecto que dice yo no puedo. Y como no te das oportunidad, pues no puedes. Bueno, y ejemplo de perfeccionismo es esta película de Yo, Tonya. Tonya Harding es un ejemplo del perfeccionismo. Y en esa película se ve. Hay introyectos del perfeccionismo. Dice, tengo que hacerlo perfecto. Debo ser la número 1. No puedo equivocarme. Debo ganar la competencia. Debo recibir el reconocimiento de los demás. Y entonces en esta película de Tonya Harding, la que sí. Bueno, relata la historia de una patinadora estadounidense que se llamaba Tonya Harding. En la película se ve cómo la madre era muy cruel y le exigía. O sea, ella era una niña chiquita, como de 4 años, y la lleva. Y entonces la maestra patinadora le dice que está muy chiquita y ella, no, tú dale. Y la niña quería irse a platicar, no. Y la madre la golpeaba así, terrible, para que fuera perfecta. Le exigía, le prohibía jugar, le prohibía divertirse y la golpeaba. Posteriormente, Tonya, que no fue raro, se vinculó con un hombre que también la golpeaba. Pero ella tenía un don especial para patinar. Entonces, pero sufría porque se exigía ser perfecta. Y cualquier error, pues llegó hasta la fama, se convirtió en una ganadora, pero en 1994, una patinadora que era su competidora, que era Nancy Kerrigan, recibió un golpe muy fuerte en su pierna. Cuando empezaron a ver, vieron que había sido el esposo de Tonya. O sea, era tanto su perfeccionismo que hasta llegó a hacer cosas inmorales. Y eso la llevó a que la Corte Federal le prohibiera, a los 20 y tantos años, 24 tenía, le prohibiera por estar implicada en esa agresión a la patinadora. Es que imagínense a una patinadora que la hieran en la pierna, es como a un pianista que lo hieran en los dedos, le truenan la vida. Entonces a ella, por esta agresión, ella no la hizo alguien que había contratado al esposo, y ella le impidieron volver a competir como patinadora. ¿Cuál es el precio del perfeccionismo? Y ahí se ve cómo la golpeaban, o sea, la madre la golpeó, después la golpeó el esposo, ¿no? O sea, brutalmente. Y ella era así como, pues lo único que yo puedo hacer es demostrarles que puedo. Ella fue utilizada como cosa, Tonya Harding, para obtener dinero, porque sabían que si ella tenía mucha fama, pues esos patinadoras destacadas que tienen mucha fama, pues luego las hacen comerciales y todo en ese afán. Ese es el perfeccionismo. Y aquí tenemos a la mamá, ¿no?, que interpreta muy bien esta actriz, ¿no? Y cómo le exige a la niña. La madre le exigió un montón de cosas, solo es considerada como un medio. Y si se dan cuenta, muchas veces aquí
nosotros somos medios para que los padres triunfen, lo que no pudieron hacer. Entonces proyecta. O sea, si el padre o la madre quiso estudiar como está, ¿no? Pues entonces proyecta y no ve al niño con sus necesidades. Entonces nos exigen cosas que no podemos y entonces eso nos produce un gran sufrimiento y luego lo introyectamos y el perfeccionismo está dentro, ¿no? Y ahí se ve en la película cómo ella sí se destrozaba por ser la mejor y hay de ella donde no supiera o no saliera bien la calificación, caía en un mar de lágrimas, era un sufrimiento. Ese es el perfeccionismo. Bueno, entonces vamos a ver, si ya ubicamos que tenemos por ahí heridas, a mí me gustó mucho esta imagen, ¿no? O sea, dos adultos con niños interiores, ¿no? Heridos, y buscando contactar, sin embargo ellos no pueden contactar. Entonces, ¿cómo puedo sanar? Si ubicamos que tenemos heridas en esa etapa, ¿cómo las podemos sanar? Asumiendo la responsabilidad de amar y apoyar a ese niño que vive en mí y que sufre por estas heridas. Por eso les pedí el peluche, porque vamos a transferir en el peluche a este niño, esta niña, en una etapa escolar. Y nosotros como adultos les vamos a brindar amor y protección. Entonces, ¿cómo cuidar de mi niña interior? Pues descubriendo el mundo con ilusión. Porque todos la tenemos, la niña interior. Nada más que si en esta etapa no fue apoyada, está como llorando ahí, sufriendo, confiando en la vida y posibilidades, satisfaciendo las necesidades, escuchando. En el ejercicio que vamos a hacer hoy, le vamos a dar palabra al niño, a la niña interior, y vamos a escribir. Entonces, escuchándola, ¿qué te quiere decir? Porque ahora, pues ya aquí no hay nadie que tenga entre 6 y 12 años, ¿no? No, somos mayorcitos. Pero díganme si ahorita no hay un perfeccionismo. Díganme si ahorita no nos jalamos para 20 lados para satisfacer las demandas de quién sabe cuánta gente. ¿Y alguna vez has oído a esa niña? Porque esa niña te quiere decir cosas, es tu parte más sublime, es tu parte más auténtica. Y a veces así alguien dice, ay, eso es una niña interior, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera tienes la idea. ¿Tú crees que la vas a satisfacer? No. Y es como Tonya Harding, yo tengo que dar. Pero tus necesidades totalmente acalladas. Entonces, asumiendo la responsabilidad de mi vida, liberándome de expectativas del otro. Yo no puedo satisfacer las expectativas de toda la gente que está a mi alrededor. Pues, ¿qué? No puedo. Si alguien me dice hazme feliz, pues ¿cómo le hago? Yo no puedo hacer feliz, apenas puedo conmigo. Abrazando mis virtudes y defectos y haciendo contacto con mi mundo interior, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Bueno. ¿Qué significa amar, reconocer y aceptar al niño interior? Que es la esencia de lo que somos. A mí me encantó esto. Así cuando somos viejitos, viejitas, ¿será momento para decir perdóname por siempre tener miedo y no haber disfrutado la vida? Pues ya está muriendo ya. Y sería bueno ahí, ¿no? Ya perdonó. Claro, ni siquiera, aunque sea ahí. Y reconoció que hay una niña. Pero si podemos hacerlo antes, estaría mejor, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Fíjense, amar, reconocer y aceptar al niño interior y reconocer que es la esencia de lo que soy. Es mi parte divina, es mi parte prístina, es mi parte auténtica. ¿Y la escucho? No. Bueno, si no la escucho, ¿cómo la voy a reconocer? ¿Cómo la voy a aceptar? Significa que fortalecemos la figura de un padre o una madre amorosos para nosotros mismos. Es recuperar. Ok, en esta etapa no lo tuve, pero ahorita ¿puedo yo convertirme en mi padre y madre amorosa? ¿Qué me lo impide? El niño interior podrá florecer cuando cuente con un clima interno de amor incondicional y de aceptación.
Todo lo que les dije del perfeccionismo, todo lo que les dije de todo lo que nos pedían, no era amor incondicional. O sea, te amo sí, eres el niño de 10. Te amo sí, cuidas a tus hermanitos. Te amo sí, me obedeces. Te amo sí. Aquí es, te amo por lo que eres. Cómo te comportes, cómo seas, la habilidad que tengas. Yo te amo así. ¿No? Esto implica que aprendemos a cuidar de nosotros mismos correctamente y de una manera espontánea y alegre. No es por la fuerza, se disfruta. ¿Sí? Y eso se aprende. Bueno, ¿qué necesita nuestro niño interior? Sentirse amado, aceptado incondicionalmente, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Ser escuchado con atención. Esto es bien importante. Confiar en que no lo defraudaremos ni lo abandonaremos. O sea, cuando el niño interior, la niña, te dice, yo quiero esto, y tú dices, tú te callas, porque para mí es más importante ir allá y que me den la aprobación. ¿Qué estás haciendo? Abandonando y defraudando. Entonces ya va a decir, pues ¿para qué te digo? Y eso significa ser leales. ¿Con quién? Conmigo. Soy leal conmigo. Y que podemos decir no a las demandas que nos causan sufrimiento. A mí me pueden estar demandando estar en una relación muy destructiva, que me causa mucho sufrimiento. Pero las demandas externas me dicen que tengo que estar ahí, que tengo que aguantar. No, digo no, esto me causa mucho sufrimiento, no. Y eso está bien bonito, saber que le pondremos límites precisos cuando sus exigencias sean excesivas. Aquí aprendemos a ser padres. O sea, también el niño puede estar exigiendo y le dices que no. Yo el otro día estaba oyendo a una jovencita, era un desmoche esa jovencita. Y luego cuando la oí, cuando contaba todo lo que hacía, pero a mí lo que más me quedó en la cabeza fue cuando ella dijo, es que yo en esa época necesitaba a alguien que me dijera no. Yo, ¿cómo? Sí, necesitaba eso. ¿Pero por qué hacías tanto destrampe? Porque yo necesitaba a alguien que me dijera no, y no hubo nadie. Ella misma lo reconoció. Y uno dice, no, pues los que andan en el desmoche no quieren eso. También nuestro niño interior quiere límites. No. Eso te va a producir sufrimiento. Entonces, no. Pero que yo, no, con amor. Saber que si se equivoca, se le proporcionará apoyo y que se le permitirá seguir intentándolo todo el tiempo que necesite. ¿Cuánto necesitas? No tenemos prisa. Tú sigue intentándolo. ¿Sí? Bueno, y esta historia a mí me fascinó, que es la historia de Leslie. Leslie es un hombre, ¿no? Yo creí que era mujer, pero no. Para que veamos cómo con amor y apoyo se puede lograr todo. Fíjense. Leslie nació en 1952 con parálisis cerebral y retraso mental severo. Ya con parálisis cerebral está gacho, no puede mover nada. Pero además retraso mental. Cuando era bebé se le infectaron los ojos y tuvieron que estispárselos, pero quedó ciego. Yo estaba ciego, tenía parálisis cerebral y retraso. Los padres de Leslie lo abandonaron en el hospital cuando tenía 6 meses. Todos esperaban que se iba a morir. El personal del hospital halló a una pareja y pensó que pues si Leslie se moría, pues aunque sea unos padres adoptivos, lo ayudaran hasta que se muriera. Entonces le pidieron a los padres adoptivos que se lo llevaran y que lo cuidaran hasta que muriera. La madre de Leslie, la madre adoptiva, dijo, aquí en esta casa nadie viene a morirse, así es que tú no te vas a morir. Mary y yo, los padres, mantuvieron vivo a Leslie. Fíjense, no movía, tenía parálisis, no movía ninguna parte de su cuerpo. Estaba ciego y además tenía retraso. Durante 9 años, ¿se imaginan 9 años estar así? Leslie nunca le respondió de alguna manera y nunca movió ni siquiera un músculo de su cuerpo. Los padres adoptivos continuaron amando a Leslie, abrazándolo y hablándole. En esta historia se cuenta que los padres le pidieron a Dios que les mostrara cuál era el don que tenía Leslie. Ellos creían que Leslie, un niño con parálisis cerebral, ciego y con retraso, tenía un don. Si él lo tiene, nosotros no. A los 9 años, Leslie movió una mano por primera vez. Después Leslie aprendió a caminar gradualmente, hasta los 9 años.
Cuando Leslie tenía 12 años, sus padres se dieron cuenta de que le gustaba la música y le compraron un piano. La mamá de Leslie lo agarraba con la mano mientras le tocaba melodías sencillas. O sea, estaba aquí Leslie, ahí, imagínense, pues no, ni se sostenía, pero pues ahí lo puso, y ella aquí le tocaba. Le cantaba, mientras le cantaba ponía su mejilla junto a la de Leslie para que pudiera aprender a emitir sonidos con su boca. Una noche, cuando Leslie tenía 16 años, no fue 2 días, fueron muchos años. Los padres escucharon que alguien estaba tocando música en su casa y entonces estaban dormidos, bajaron y dijeron, ¿quién está aquí tocando? Y vieron que en el piano Leslie estaba tocando una melodía de Tchaikovsky. Posteriormente, los padres supieron que Leslie podía tocar cualquier pieza que escuchara después de haberla oído una sola vez. A los 19 años, Leslie comenzó a cantar también. Dicen que la primera canción que cantó fue una de Frank Sinatra. Y también se dieron cuenta que podía, después de haberlo escuchado una vez, cantar y tocar cualquier música. Y entonces Leslie comenzó a dar conciertos para personas con discapacidad. Y me fui a internet y dije, ¿será cierto? Ahí está Leslie. Este es de un libro que estoy usando para esto, que se llama Cómo sanar las 8 etapas de la vida, de Matthew Lin, Sheila Fabricant y Dennis Lin. Y ahí está. No se puede. ¿Saben lo que nunca supo Leslie? Es que no podía. Eso que sabemos nosotros. Y yo me estaba acordando, después de esa historia que me impactó horrores, una vez aquí en Iztacala venía un muchacho con parálisis cerebral. Apenas podía caminar. Apenas podía hablar. A ese muchacho, después yo me enteré, la madre lo abandonó. Y entonces el padre dijo, tú vas a poder. Y venía a las clases, ¿y quién creían que era el primero que levantaba la mano? A todos, de verdad que no se incomodaba un montón, porque apenas podía hablar y uno no le entendía. Pero él le valió gorro. Acabó la carrera de psicología. Siempre estaba solo. Para él subir, yo nunca supe para qué servían esas escaleras que hicieron para los discapacitados, porque él nunca las usaba. Yo nunca las he visto que nadie las use. Pues para subir y llegar hasta el 3er piso, porque las clases no iban a hacer abajo, le costaba un trabajo. Se le caía el bastón. Pero yo dije, ¿a este nunca le dijeron que no podía? Esa es la historia de Leslie. Bueno, entonces, hasta ahí quedó.